Hola a todos y cada uno de ustedes, bienvenidos al canal de relatos de terror Voces del Más Allá. La habitación 406. El Hospital San Lázaro no era solo un edificio, era un eco de la ciudad. Sus cimientos, construidos en los años 30, habían sido testigos de guerras, pestes y sobre todo, de un interminable desfile de almas que llegaban buscando una segunda oportunidad. En el ala de cuidados intensivos, una historia susurraba entre las enfermeras de turno nocturno, una leyenda tan antigua como las grietas en el yeso. La de la habitación 406. Ana López, con solo 22 años y el título de enfermera recién horneado, había oído los rumores. Su primer turno de noche en solitario estaba lleno de la mezcla agridulce de nerviosismo y orgullo. Mientras sus compañeras, curtidas en 1000 guardias, le contaban las anécdotas de la 406, los monitores que se encendían solos, el frío inexplicable, la sensación de ser observadas, Ana se lo tomaba con una sonrisa escéptica. Cosas raras pasan ahí, Ana. Nunca la dejes oscura, ¿me oyes? Y si la luz parpadea, sal corriendo, le dijo la jefa de enfermeras, con un brillo inusual en los ojos. La noche transcurría con la monótona tranquilidad de un hospital en las horas más profundas. Ana revisaba gráficos, rellenaba medicinas y escuchaba el débil zumbido de las máquinas que mantenían la vida en un equilibrio precario. Pero a la medianoche, un silencio antinatural se apoderó del pasillo de la 406. La luz fluorescente sobre la puerta parpadeó, una vez, dos veces, y se apagó por completo. El corazón de Ana dio un vuelco. Se dirigió lentamente hacia la puerta de la habitación y la abrió. Un frío intenso, como el aire que sale de un congelador, la golpeó en la cara. La habitación estaba completamente a oscuras, solo iluminada por la tenue luz del pasillo. La cama estaba vacía, perfectamente hecha. Pero en un rincón, el monitor de signos vitales, que debía estar apagado, emitía una débil luz verde, como el pulso moribundo de un insecto. Una voz débil pero clara, que parecía provenir del rincón más oscuro de la habitación, rompió el silencio. «Estoy aquí». Ana se paralizó. El instinto le decía que huyera, pero la curiosidad y la obligación de enfermera la anclaron al suelo. Con manos temblorosas, encendió el interruptor. La luz principal, un neón amarillento, iluminó la habitación, revelando a un hombre sentado en la única silla de visitas. No era un fantasma translúcido, sino un hombre de carne y hueso, con la piel arrugada por la edad y una bata de hospital anticuada y descolorida. «Soy Alberto Ruiz», se presentó, su voz era como un crujido de hojas secas. «Estoy aquí por el dolor, enfermera». «Duele mucho, ¿sabe?». Ana, confundida y con el pulso acelerado, logró tartamudear. «¿Qué le duele, señor Ruiz? ¿Desde cuándo está aquí?». Una sonrisa triste se dibujó en el rostro del hombre. «Desde hace mucho», respondió, su voz perdiendo calidez y volviéndose un eco. «Duele en el pecho. Me duele el alma. Ya no puedo más». Mientras hablaba, su figura empezó a desvanecerse, como el humo en el viento, pero con una diferencia inquietante. Las arrugas, la bata y su expresión de dolor se borraron como si alguien pasara un paño por un cristal empañado. Ana, horrorizada, vio cómo los contornos del hombre se disolvían en la luz de la habitación, dejando solo un frío insoportable y el monitor de signos vitales que ahora mostraba una sola línea plana, un electrocardiograma detenido. Temblorosa, Ana salió de la habitación y se topó con el doctor Torres, el médico de turno, que pasaba por el pasillo. Al ver el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas de la joven enfermera, la condujo a la estación. Entre jadeos, Ana le contó su encuentro. El doctor Torres, un hombre de ciencia, intentó tranquilizarla. «Ana, es un turno largo, quizás el cansancio». Pero la seriedad en su voz traicionaba su propia duda. «No, doctor.
El hombre me dio su nombre. Alberto Ruiz, insistió Ana. Intrigado por la precisión del detalle, el doctor Torres decidió hacer una búsqueda. Juntos, revisaron los registros de la planta, las admisiones de ese día, de esa semana. No había ningún Alberto Ruiz. Fue entonces cuando el doctor Torres tuvo una corazonada. Vamos a ver los registros antiguos, los que nadie mira. Se adentraron en el polvoriento archivo del hospital, una habitación llena de carpetas amarillentas y el olor a pasado. Después de horas de búsqueda, encontraron una carpeta de la década de 1980. En ella, una página amarillenta y escrita a máquina detallaba el expediente de un paciente. El doctor Torres se sentó, pálido, y señaló la página. Alberto Ruiz, 65 años. Paciente ingresado el 12 de agosto de 1983. Murió en la habitación 406 por un paro cardíaco masivo. Se quejaba de un dolor agudo en el pecho y de una profunda tristeza en sus últimos momentos. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Ana. El hombre, su dolor, sus palabras, todo había sido real, pero no de este tiempo. Se dice que el alma se queda en el lugar donde el dolor la retuvo. Y la 406, con sus paredes testigos de un sufrimiento silencioso, era el lugar perfecto para que un alma perdida encontrara su eco. Esa misma noche, el doctor Torres y Ana colocaron una nota discreta en la puerta de la 406, habitación fuera de servicio por mantenimiento. Sabían que lo que necesitaba mantenimiento no eran las tuberías, sino las almas que se negaban a dejarla. La leyenda de la 406 se convirtió en un susurro más, un escalofrío más en las largas noches del hospital. Y cada vez que una nueva enfermera pregunta por qué la habitación está siempre cerrada, sus compañeras le cuentan la historia del hombre que dio su nombre y luego se desvaneció, dejando atrás un dolor que todavía resonaba en el silencio de ese rincón del hospital. El Hospital General de Tepic. Profundicemos en la atmósfera opresiva y los sucesos escalofriantes del antiguo Hospital de Tepic. Generación de imagen de una sala de hospital antigua y oscura en Tepic, México, con equipos médicos cubiertos de polvo y telarañas, una tenue luz fantasmal emanando de un monitor parpadeante en la esquina. Y una sensación general de inquietud y presencias invisibles. La humedad pegajosa de la noche en Tepic se filtraba por las ventanas rotas del Hospital General, trayendo consigo el olor dulzón de la tierra mojada mezclado con el hedor metálico y antiséptico que impregnaba los pasillos. Para Ana, esa combinación olfativa era la esencia misma del miedo. Después de su encuentro espectral con el Dr. Vargas, cada sombra parecía albergar una presencia. Cada crujido del viejo edificio resonaba como un lamento. En los días siguientes, Ana investigó sobre el brote de la década de 1970. Los archivos eran escasos y estaban llenos de tachones, pero encontró menciones de síntomas inusuales, fiebres repentinas seguidas de parálisis y alucinaciones vívidas. Los pacientes hablaban de ver sombras danzando en las esquinas de sus habitaciones y de escuchar susurros ininteligibles en la oscuridad. El doctor Vargas, según los registros, se había dedicado incansablemente a encontrar una cura, pero la enfermedad se llevó a muchos, dejándolo consumido por la culpa. Una noche particularmente tormentosa, mientras cuidaba a un paciente anciano con neumonía, las luces comenzaron a parpadear de nuevo. Un aire helado invadió la sala, erizando la piel de Ana. El paciente tosió con dificultad y sus ojos se abrieron de golpe, mirando fijamente hacia un punto detrás de ella con una expresión de terror puro. ¿Lo ves?, susurró con voz ronca. ¿La sombra? Está aquí. Ana se giró bruscamente, pero no vio nada. Sin embargo, la sensación de una presencia invisible era palpable, como si una densa cortina de frío la envolviera.
El monitor del paciente comenzó a emitir pitidos erráticos, su ritmo cardíaco se disparó sin motivo aparente. Ana intentó tranquilizarlo, pero sus ojos seguían fijos en la nada, llenos de un miedo que trascendía la enfermedad. De repente, un sonido rasposo, como de uñas arañando una pared, provino del pasillo. Los pitidos del monitor se volvieron frenéticos y luego cesaron abruptamente. El paciente quedó inmóvil, sus ojos aún abiertos, la mirada congelada en un horror eterno. Ana gritó, sintiendo un escalofrío que le calaba los huesos. Corrió hacia la sala de enfermeras, donde encontró a sus colegas pálidos y temblorosos. Otros pacientes también habían reportado sensaciones extrañas y ruidos inexplicables. El corte de energía no había sido generalizado, solo el tercer piso y algunas salas aisladas habían quedado oscuras, precisamente las áreas vinculadas a la antigua ala de cuidados intensivos. Decidieron revisar el ala cerrada en grupo, armados con linternas y una mezcla de valentía forzada y terror palpable. Al acercarse a la puerta, el pitido familiar, el lamento electrónico del viejo monitor, comenzó a escucharse, débil pero constante. Esta vez, sin embargo, estaba acompañado de un sonido aún más escalofriante, el susurro de múltiples voces, un murmullo apenas audible que parecía provenir de las paredes mismas. Al abrir la puerta, un hedor nauseabundo, una mezcla de humedad, sangre seca y algo indescriptiblemente pútrido, los golpeó. La luz de sus linternas reveló un panorama aún más tétrico que la vez anterior. Las sábanas de algunas camas parecían haber sido retorcidas y desgarradas, como si alguien hubiera luchado por escapar. En una de las paredes, encontraron marcas oscuras que parecían huellas dactilares alargadas y deformes. El pitido del monitor era ahora ensordecedor. Se dirigieron hacia la cama de donde provenía el sonido y vieron la vieja máquina encendida, el monitor mostrando un pulso errático. Pero esta vez, no había una figura borrosa. En su lugar, una sombra oscura y amorfa se cernía sobre la cama, retorciéndose lentamente como si estuviera agitada por un dolor invisible. De repente, la sombra se lanzó hacia ellos, y un grito colectivo resonó en el pasillo. Las linternas temblaron y cayeron al suelo, sumiéndolos en una oscuridad casi total, interrumpida solo por el parpadeo espectral del monitor. Sintieron ráfagas de aire frío y la sensación de ser tocados por manos invisibles. Los susurros se hicieron más fuertes, más claros, como si las voces de los antiguos pacientes estuvieran intentando comunicar algo, palabras incomprensibles cargadas de sufrimiento. Ana sintió un tirón en el cabello y un aliento gélido en la nuca. Un grito ahogado escapó de sus labios. A tientas, retrocedió, chocando con sus compañeros en la oscuridad. El terror era visceral, una fuerza palpable que los oprimía. Finalmente, la sombra pareció retroceder hacia la cama. El pitido del monitor se hizo más lento, más débil, hasta que cesó por completo. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el ruido. Con manos temblorosas, encendieron sus linternas y salieron corriendo del ala, dejando atrás el horror que acechaba en la oscuridad. A partir de esa noche, el ala cerrada del tercer piso permaneció sellada con ladrillos y cemento. Los pacientes y el personal evitaban esa parte del hospital y las historias de fantasmas se contaban en voz baja, con un escalofrío recorriendo la espalda. Ana nunca pudo olvidar la sensación del aliento helado en su nuca ni la mirada de terror en los ojos del anciano. Sabía que el doctor Vargas no estaba solo en su sufrimiento. Las almas de aquellos que habían muerto en ese lugar, atrapadas entre el mundo de los vivos y el más allá, seguían vagando por los pasillos del antiguo hospital de Tepic, susurrando sus lamentos en la oscuridad, esperando una paz que nunca llegaba. Y a veces, en las noches más oscuras, el tenue pitido de un viejo monitor aún podía escucharse, un recordatorio escalofriante de los horrores que residían en las profundidades olvidadas del hospital.